que se han construido en su honor. Sus historias están descritas en jeroglíficos e inspiraron a una de las civilizaciones más antiguas en la Tierra. Hay quien cree que eran seres de otros mundos y para algunos otros son dioses egipcios. Esto es Proyecto Insomnio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos a el capítulo de dioses egipcios. Este es pues la continuación de la saga de dioses, ¿no? Ya tenemos los dioses aztecas. ¿En qué temporada fue ese? Como en la quinta, pero sí, más o menos. Cuarta, quinta, por ahí. Escuchen el capítulo de dioses aztecas. Este va a ser sobre los dioses egipcios, misma dinámica. Vamos a estar platicando sobre un poquito más de información acerca de estos dioses de esta cultura. Nos encontramos como cada jueves. Damián, ¿cómo estás? Bien, aquí, pues lastimado de la mano, güey, porque me tocó cachar el fin de semana el equipo de Bears y valió madre, pero pues dándolo todo para que nuestros insomners tengan otro capítulo más, güey. Julio, ¿tú cómo estás? Atento, es un capítulo interesante, la información siempre es como algo que te enriquece y yo soy muy fanático del tema de las mitologías y esta no la conocía tanto, pero una vez que la empiezas a conocer, también te vuelves fan de la mitología egipcia. Así es, güey, y finalmente nos encontramos. Mixólogo, ¿cómo estás? Le voy a robar esta vez a Julio su introducción, ando emocionado, güey, porque o sea, los dioses egipcios es un buen tema. Quiero ver qué traen de info sobre ellos, porque sí está extenso y es algo muy... Es un tema bastante interesante. Así es, interesante, pero sí está extenso, como dice el mixólogo. Ra, por ejemplo, vamos a empezar con él. Se me hace que es como el dios principal, sí, claro, ¿no? Que es el más importante, el creador. Justamente representaba el inicio de la vida y era el dios del sol y del cielo, pero también creador de la muerte y la resurrección. Al dios Ra se le ha representado con cabeza de halcón y con un disco solar encima de su cabeza, ¿no? Y los faraones egipcios fueron su descendencia de este dios creador. Se le ha representado también como un escarabajo, ¿no? También como el sol del mediodía, que es cuando el sol está en su máxima exposición y cuando es más caliente. Y también se le ha representado como un halcón. Está vinculado al dios Horus. Cuenta la historia antigua que el dios egipcio Ra nace de un huevo procedente de una gran extensión de agua conocida como Nun. Cuando despierta justamente la conciencia de este Nun, de este gran océano, emerge del océano como un ser de luz, un gran huevo brillante y poderoso del que nacería Ra, y Ra nombró a los distintos dioses, creando el viento, la lluvia, la tierra y todos los elementos que existen en ella, así como también creando a la humanidad, que es como Meteotl, ¿no? En la cultura azteca, ¿no? El dios creador es como el dios principal de esta cultura. Ra también adquiere una forma humana. Esto también es bien relevante porque Ra es un dios que se convierte en el primer gobernador de Egipto, güey. O sea, convive durante miles de años con los humanos. Ra incluso se convierte en el dios de los faraones en el siglo 2400 a.C. y durante el transcurso de esta dinastía se consideró como un dios a nivel nacional y más adelante se le vinculó incluso al dios de la creación llamado Amón, que era otra deidad. No seas Amón. No seas Amón, güey. Los humanos empezaron a cambiar también la percepción del dios Ra al estar mucho tiempo aquí en la tierra, porque cuando se hizo pues anciano, como que al verlo frágil y debilitado, pues perdió un poco como su imagen, su poder, y se reían incluso de él, güey, ¿no? Entonces fue cuando en ese momento Ra desata su ira, ¿no? Porque pues se encabrona de la actitud que empieza a tener la humanidad contra él. Reúne a su madre Nun, al dios del viento Shu, a la diosa de la lluvia Tefnut, al dios de la fertilidad Hef y a Nut, la diosa del cielo y las estrellas. Y los dioses escuchan atentamente la situación de lo que está sucediendo con los humanos y le proponen a Ra que creara una diosa de la guerra para que dirigiera un ataque contra los humanos o contra los hombres, ¿no? Para terminar con ellos. Y así fue como nace Sekhmet, que es la diosa de la guerra y la venganza, para generar justamente un ataque contra el hombre, sembrando el miedo, la violencia y atemorizando toda esta región de Egipto.
Está bien interesante porque Ra, al ver como la feroz como cacería que había generado a través de su hija, Sekhmet, decide apiadarse de los hombres, o sea, como que se arrepiente, y la frena, pero para ello reúne grandes cantidades de cerveza y las mezcla con ámbar para que se tiña como de color rojo. Ahí empezaron las licuachelas, güey. Ahí el clamato de ahí. Ahí sale el clamato, lo que le debemos a los egipcios. Se extiende por toda la ciudad esta como cerveza como rojiza, y son litros y litros que a la luz de la luna adquirían este como tono rojizo y parecía como sangre, güey. Entonces la diosa Sekhmet se empieza a tomar como de esta sangre o esta supuesta sangre para celebrar y se embriaga. Entonces esa noche de tanto alcohol que toma, no puede matar a ninguno de los hombres. Total que después de que se emborracha y no mata a nadie, se va a visitar a su padre, a Ra, y Ra está obviamente satisfecho por los resultados del plan y decide cambiarle el nombre a Bastet y pasa a convertirse en un ser totalmente distinto, y es nombrada la diosa de la dulzura, el amor y la pasión, güey. De la guerra al amor, güey. Wow. Solo hay hombres no muertos. Y después de ya este episodio que sucede, el dios Ra sigue envejeciendo, ¿no? Y esta vez con el respeto que se merece, pero él sabe pues evidentemente que no le queda como tanto tiempo y que debe dejar pues su legado a dioses más jóvenes. Entonces los dioses Heb y Not, que tuvieron varios hijos, entre ellos a Isis, una diosa muy lista que quería hacerse con el poder justamente de Ra, y un día durante un paseo Ra, debido a pues ya su edad, se le cae un poco de baba al suelo, y esta Isis la recoge sin que nadie la vea y crea con ella una serpiente, y esta serpiente más tarde mordería al propio Ra y lo envenenaría, y ante el dolor Isis aprovecha el momento y le dice que puede ayudarlo si le transfiere sus poderes, ¿no? Y que si le revela su nombre secreto para poder sanarlo. Entonces Ra le transfiere el nombre y con él pues sus poderes, y le hace jurar que no se lo va a decir a nadie más salvo a su hijo que va a tener, y es un hijo al que tiene que llamarle Horus, y Horus debe mantener el secreto de este nombre y este poder con él para siempre, güey. Entonces ella acepta la promesa, Ra le transfiere sus poderes a Isis para que pueda curarlos, y ya pues el dios Ra deja de reinar Egipto, güey, y se retira a los cielos, y ya es un lugar tranquilo en el que él puede pasear siguiendo el recorrido del sol, ¿no? Que siempre fue como el dios creador del sol, güey. Aparte del clamato, inventaron también el hackeo de Facebook y el robo de identidad, güey, imagínate. Están cañones, Civilizaciones antiguas. Civilizaciones antiguas, vergas. Pues precisamente Isis es una de las dioses primordiales. Creo que ahí valdría la pena mencionar que es hija de Keb o Heb, como lo decías hace ratito, que es el dios de la tierra, y Nut, que es la diosa en el cielo. Tienen 4 hijos. El primogénito es Osiris, Set es hombre también, Neftis e Isis son las 2 mujeres, ¿no? Isis representaba la protección del reino y los faraones desde el imperio antiguo alrededor del 2686 a.C. En los jeroglíficos aparece como una especie o representada como una especie de trono en la cabeza, y en una de sus manos sostiene un bastón de papiro y en la otra una cruz, o a veces también es representada junto a un sarcófago llorando la muerte de su esposo. En algunos textos también, depende de dónde lo busques, sabemos que es mitología, y la mitología pues siempre tiene como distintos autores y de ahí va cambiando un poco la historia, pero también es representada cuando es en forma animal como un escorpión, una vaca o una cerda, y era llamada la madre protectora. La leyenda cuenta que Osiris, que era el esposo de Isis, confundió a su mujer con Neftis. Neftis era esposa de Set, su hermano. Mira, qué conveniente. De esta confusión y de esta relación tuvieron a su hijo Anubis. Ante tal traición, Set asesina a Osiris y lo que decide hacer es hacer una reunión, una fiesta en la que va a presentar un sarcófago. Es correcto, justamente pues como Osiris es el rey en ese momento de Egipto, la envidia de su hermano Set, como menciona Julio, frente a los logros que había tenido de civilizar a la nación egipcia,
y de los avances que había conseguido con este mismo imperio, cuenta la leyenda que Seth, al ponerse celoso, justamente manda hacer un hermoso ataúd de oro con las medidas exactas de Osiris para presentárselo en una fiesta en donde estarían todos los dioses y deidades egipcias. En esta celebración, Seth le ofrece esta caja o este ataúd como recompensa a aquellos invitados que consigan encajar perfectamente en él. Así es como van pasando uno a uno y a ninguno le queda porque estaba hecho justo a la medida de Osiris. Así es como es engañado, es introducido en el ataúd y como tenía solamente sus medidas, tipo la historia de la Cenicienta en la zapatilla, pues lo encierra, sella la caja, lo arroja al río Nilo para él poder coronarse como el nuevo rey de Egipto. En este tramo de la historia, Isis encuentra a su esposo y hermano a su vez, Osiris, muerto, y que va siguiendo su ataúd la corriente del río Nilo. Entonces recuperan su cuerpo y lo velan fuera de Egipto. Seth comienza a tener miedo de que los poderes de Isis, como justamente tenía los poderes de Ra, puedan traer a Osiris a la vida de nuevo, por lo que encuentra su cuerpo, lo despedaza en 7 partes y lo esparce por todo Egipto. Sí, ahí depende de los textos, pueden ser 7 o 14 o 50 y tantas. Digo, al final del día la intención es desmembrarlo para evitar no a lo mejor la reencarnación. Es correcto. Los horrocruxes. Algo así. Y pues al final, cuando Isis consigue recuperar todas las partes del cuerpo de Osiris, excepto los genitales, por eso se le conoce como el dios castrado o el dios sin genitales. Y lo que comentaba Julio, ¿no? Pues dependiendo también los textos y demás, ahí pues varía. El chiste era pues evitar su reencarnación. Osiris por lo regular es representado en estas pinturas como rupestres o jeroglíficas como pues un dios con cuerpo humano y con forma obviamente de faraón, de esta parte que tienen como la cobra y demás en la cabeza. Pero su carne por lo regular es verde, ya que justamente pues representa a la podredumbre como del momento en que lo mata Seth. Y es también por eso que después, igual y se los cuento un poquito más adelante para continuar como con la historia, pero se vuelve en el dios del inframundo también por eso. Entonces, sí, de hecho cuando resucita, ya no resucita como en su parte rey de todo Egipto, sino resucita ahora como rey de los muertos. De los muertos. Y solo resucita una noche, que es cuando engendra a Horus con Isis. Isis también formaba parte del tribunal que juzga a los muertos, el cual es presidido en algún momento por Ra y en otro momento por Osiris. De hecho, ahí lo que hace Isis, con la ayuda de Anubis y un poco por la atención que le brinda Neftis, logran con los poderes que ya tenía Isis resucitar a Osiris, y una vez resucitado engendra a su hijo Horus. Por eso también es conocida como la diosa de la fertilidad. Es una de las pocas deidades que también es adoptada por el Imperio Romano, y se cree que su historia influyó en las ideas primitivas de la cristiandad como referencia a la Virgen María. Y ahorita que mencionas eso, Osiris también está relacionado con la religión cristiana, porque pues justo también tiene como trasfondo de que la resurrección de él se da al tercer día, y en el simbolismo Osiris por lo regular también se representa por una cruz, que a pesar de ser un significado como diferente a Jesucristo, ya que Osiris pues es representante de la vida, el cambio y la resurrección, la de Jesucristo pues simboliza la tortura, ¿no? Durante la crucifixión y demás, pero tienen este mismo simbolismo. Entonces está cañón como desde ese antiguo sí, o que son ideas que van tomando desde claro. ese... Sí, claro. De hecho también Cleopatra, por ejemplo, muchas veces utilizaba como seudónimo el nombre de Isis, para cuando estaba disputando el trono de Egipto, pues que no la reconocieran por su nombre de Cleopatra, güey, ¿no? Y como decían de Set, ¿no? También la historia del dios Set está ahí bien. Pensé que de la peligrosa, güey. Set de la peligrosa. Set fue un dios egipcio del inframundo, ¿no? Que es el señor del caos y la deidad que representaba la fuerza bruta, la sequía y los desiertos, así como el descontrol y la destrucción. Y fue adorado en el Alto Egipto en los inicios de las primeras civilizaciones egipcias. Se le representa con el cuerpo humano y la cabeza de animal,
no se le asocia con ningún animal como en concreto, porque el hocico es largo como un tipo oso hormiguero, ¿no? Como curvado y puntiagudo, y sus ojos son oblicuos y sus orejas largas y rectangulares, ¿no? En la mayoría de las representaciones también aparece con una cola larga que se le cae hasta los pies, por lo que también puede ser como representado con un caballo. Ok. ¿No? Es como una lebrija ahí raro entre Exacto. todos, ¿no? Existe algunas bestias que también han representado a Set, como por ejemplo el lebrel, el cerdo, el asno, la serpiente, el cocodrilo o el hipopótamo. También se le ha representado a este dios. Set también era asociado con el color rojo. A veces era representado como una bestia peluda y pelirroja, parecida a un perro conocido como Shah, ¿no? Que algunos incluso lo asocian con esta representación inspirada en esta raza de perro saluki o perro persa, que es como un perro flaco, todo peludo, ¿no? Sí. Claro. Como que también lo asocian con este perro. Set creaba fuertes tormentas de arena que alejaban a los enemigos de Egipto y protegían al faraón, sobre todo a finales de la segunda dinastía y durante la dinastía 15. Durante el Imperio Nuevo fue el dios de la guerra y del ejército. Set asesinó, como decía Damián, a su hermano y se hizo con el trono de Egipto, hasta que Horus, el hijo de Isis, decide vengar la muerte de su padre y recupera pues lo que era suyo, ¿no? Al perder la batalla Set contra su sobrino, es enviado a luchar contra la serpiente Apophis, ¿no? Claro, en el inframundo, güey, porque la serpiente Apophis por lo regular estaba persiguiendo a Ra. Ra estaba en una barca y Apophis era la serpiente, que también de dimensiones extraordinarias, y tenían siempre esa pelea, y quien lo defendía, como un leviatán, una cosa ándale, así. quien lo defendía era Set a Ra en el inframundo. Los enfrentamientos entre Horus y Set también son como una parte muy importante de las historias que se cuentan en todo el antiguo Egipto, y por eso también se cuenta que el día del nacimiento de Set es considerado como un mal día para emprender negocios o proyectos, o también que puede ser un día de sequía y de infertilidad. No, está bien cañón. Y ahorita que decías de los animales, por ejemplo, aparte de los perros, también los gatos egipcios están bien locos, ¿eh? Bien cañón. De hecho, hay una diosa que se llama la diosa Bastet, que realmente originalmente la pronunciación se cree que por la época sonaría algo así como Ubasta. Entonces es como esta traducción de la pronunciación, pero era literalmente la traducción es la de la jarra de ungüentos o perfumes, y esta diosa la de Fraiche. Y esta diosa por lo regular pues se representaba con o cabeza de gato o con cuerpo de gato en general. Era una diosa que representaba la parte positiva de los rayos solares hacia la tierra, la armonía, la felicidad, además de que se creía que era una gran aliada para las mujeres, ya que protegía a las mujeres embarazadas, favorecía la buena suerte en los partos para que los nacimientos se dieran de buena manera, y alejaba a los malos espíritus y energías. De hecho, si te das cuenta, por ejemplo en películas como La Momia, se supone que el gato espanta a la momia y demás porque aleja como ese tipo de malos espíritus, okay. Y se supone que son guardianes como de la casa. De hecho, hay un dato de que son huraños, porque obviamente ellos, al ser de la realeza en ese tiempo en los egipcios, en ese tiempo del imperio egipcio, pues ahora son como huraños, justamente porque están esperando a que de nuevo ellos puedan tener esa posición. Sí, que les vuelvan a reconocer el estatus de deidad, justo, ¿no? Y que se les va a reconocer ese estatus, claro, para que pues ya puedan ser otra vez como los gobernadores, ¿no? O sea, está cañón. De hecho, a mí pues tengo una gatita, Bagheera, y la neta sí, de repente tienen actitudes así como de superioridad, y está bien cañón. Sí, por lo tanto todos los gatos son como así, güey. Y continuando un poco con esta mitología que también es muy extensa, ya hablamos de Horus, que es el hijo que tuvo Osiris con Isis. Cuando nace, obviamente ante la preocupación que tenía Isis de que Set hiciera algo contra él, lo esconde y le pide al dios Thoth, que era el dios de la sabiduría, que lo cuide. Thoth, el de Mario Bros. Por lo regular es el que te ayuda, güey, si es medio sabio, güey. Pues ese güey lo educa, y cuando ya es grande y cuando es adulto, lo que hace es planear la venganza en contra de su tío Set, que era el que estaba actualmente reinando Egipto, como ya lo comentaba Carlos, pero pues el heredero legítimo en teoría tendría que ser Horus, ¿no? Horus también es representado como una figura de halcón, muy similar a Ra,
Y las leyendas cuentan que en estos enfrentamientos entre Set y Horus está representado el día y la noche. Cada que Horus gana la batalla es el día y cada que Set gana la batalla es la noche. Wow. Está bien loco ese pedo, güey. Ahí, por ejemplo, casi todas las religiones tienen una base similar, mientras que los católicos a lo mejor tienen a Jesús como profeta y Mesías. Para los egipcios podría ser Osiris en alguna parte, pero también Horus, porque es el Mesías que va a venir a salvarnos o a salvarlos de la oscuridad en la que está viviendo el mundo con el reinado de Set. Ok. Estaba profetizado que él reinaría los cielos y que traería de vuelta la luz a Egipto, ¿no? Porque las tinieblas en las que estaba ya la nación, pues obviamente tenían que acabarse, y Horus era el candidato idóneo para eso. Justo. Hay como muchas analogías y referencias en la que se convertían de repente en animales para poder pelear también, y sobre eso pues iban manteniendo una batalla constante. Finalmente Horus es reconocido como el rey de Egipto. De hecho, Horus es reconocido como el rey de Egipto, y como comentábamos hace ratito, Set se vuelve como el guardián de Ra en el inframundo, ¿no? Sí, güey, justo ahorita que mencionas el inframundo, pues hay un dios que justamente es el protector del inframundo, que es producto de un incesto entre Osiris y Neftis, ya que pues bueno, eran hermanos, y se representa por lo regular con una cabeza de chacal o perro egipcio negro. De hecho, pues yo creo que es una de las figuras más famosas y más reconocidas como tal, en videojuegos, en películas, en animaciones, en lo que sea, que es este perro negro con la túnica como de faraón, y justamente era el dios de la muerte y la resurrección. Se dice que dirigía las momificaciones, es por eso que los embalsamamientos de los egipcios eran perfectos. De hecho, creo que es el primero que le hace la embalsamación a Osiris. Justo. De hecho, él es el que embalsama el cuerpo, y a partir de ahí se gana justamente la fama en el Imperio Medio para ser el dios de embalsamador. El dios guardián embalsamador, o dios de la muerte. Así también era considerado el guardián de las tumbas. De hecho, por lo regular en los videojuegos, además, te encuentras estas figuras cuando entras como en las cavernas y en los juegos, como guardianes justamente de los subterráneos, en donde se supone que pues estarían las tumbas de los faraones. También lleva como varios títulos. Por ejemplo, es el gobernante absoluto del inframundo, llamado Duat, el guardián de las escalas, ya que lleva a las almas por estas diferentes etapas del inframundo. Primero pesa el corazón del difunto contra el peso de una pluma. Si la balanza de la justicia, en donde pone el corazón y la pluma, se inclina hacia el corazón, la persona muerta sería consumida por Amit, un demonio femenino al que los antiguos egipcios llamaban el devorador de los muertos. Sí, porque aparte se supone que el corazón estaba lleno de pecados y por eso pesaba más. Es correcto, justo, güey. Y de hecho, si la balanza se iba hacia el lado de la pluma, como eras un ser de bondad, el difunto, el corazón y el cuerpo del difunto, así como su alma, se llevarían a Osiris para que pudiera ascender en una existencia digna al cielo. Posterior a que, bueno, sucede como la historia en donde matan a Osiris, él lo embalsama y demás, como Osiris ya también se encuentra en el inframundo, se supone que destrona, por así decirlo, como rey del inframundo a Anubis, y se vuelve en su ayudante, güey. Sin embargo, como Anubis era el primero que los egipcios consideraban como el dios de este inframundo, era el que le rendían como más tributo, porque era el que se iba a encargar de sus almas y de sus cuerpos en la... O sea, se vuelve como el barquero, como Caronte en la mitología griega. Okay. Entonces, pues es adorado en todo Egipto, como se sabe. Estaba en Sinópolis, ubicado en una provincia del Alto Egipto. Traduciendo Sinópolis es el griego que significa ciudad del perro, y está súper bien encajada como la relación entre el nombre y la figura de este dios. Y este santuario fue descubierto en la tumba del rey Tut en 1922. Entonces hay muchísimas figuras que hacen alusión a este dios, así como también pues diferentes estatuas, tumbas y santuarios, ¿no? Por lo mismo que les menciono. Es que es una cultura súper importante en la humanidad, ¿no? O sea, también hablábamos de Ra. Hay muchos gobernantes o faraones que toman su nombre, por ejemplo Ramsés, ahí Ramsés II creo que es el más famoso, pues obviamente toma una parte, que es Ramsés, sí, ¿no? De este nombre,
Y hay muchas partes en las que están haciendo referencia, ¿no? Hasta caricaturas, ¿no? Hablábamos también de repente de, no sé, los Thundercats, ¿no? Amun-Ra, ¿no? O sea, hay como creo que muchas referencias. Los mexicanos en el albur, cuando te dicen préstame el Anubis. Sí, o el Rakatá. La verdad es que la mitología egipcia también tiene como muchísimas cosas interesantes. Creo que vale la pena adentrarse un poquito. Esta es como la introducción. La intención es que ustedes estudien un poco más. Como siempre, si nos quieren compartir lo que están investigando, siempre nos está gustando aprender un poco más. Y correcto. Pues muchas gracias por llegar hasta acá en el episodio. Síganos en redes sociales. Recuerden que nuestro usuario de Instagram está bloqueado, entonces ahí en Facebook y YouTube, así como Spotify y Twitter, estamos disponibles como Proyecto Insomnio o Proyecto De las Insomnio estrellitas. Podcast. No se pierdan el próximo capítulo, les tenemos una sorpresa. ¡Auch! Bye. Bye. Únete a la comunidad Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio. En Instagram como Proyecto Insomnio Podcast. En Twitter, @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.